Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva píldora de Derecho a las Obligaciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Dante Villani, soy miembro del staff de los grupos de obligaciones de Agrupación DNI, de todos los lunes a las 17 horas por el Facebook de Agrupación DNI. En esta píldora en particular vamos a desarrollar obligaciones divisibles e indivisibles. Bien, ya arrancando con obligaciones divisibles, antes de dar el concepto hay que tener una cuestión en claro, que si bien son similares las obligaciones divisibles con las obligaciones solidarias, no son lo mismo, porque la solidaridad hace referencia a la naturaleza del vínculo que existe entre el acreedor y el deudor, y la divisibilidad hace referencia al cumplimiento de la prestación, si puede ser parcial o tiene que ser íntegro. Bien, una vez aclarado esto, vamos a el concepto de obligaciones divisibles, que lo tenemos en el artículo 805 del Código, y nos dice que son las obligaciones que tienen como objeto una prestación susceptible de cumplimiento parcial. Es decir, acá no se toma como criterio la divisibilidad de la cosa, sino que se toma la divisibilidad de la conducta o del hecho debido. Esto tiene dos requisitos. Primero, que sea materialmente fraccionable, es decir, que la prestación se pueda dividir en dos o más partes homogéneas que, una vez cumplidas o reunidas, formen el todo que existía antes de la división. Este es el caso de las obligaciones de dar suma de dinero. Yo tengo una obligación de dar suma de dinero de 10.000 pesos. Yo puedo liberarme cumpliendo una sola prestación entregando los 10.000 pesos o dos prestaciones entregando primero 5.000 y después 5.000, ya que la suma de esos dos me da el todo, que son los 10.000. Y el segundo requisito es que esa división no sea antieconómica. ¿Qué quiere decir que no sea antieconómica? Que no disminuya o que la división no implique una disminución del valor económico de la prestación. Este sería un caso de que si yo debo un diamante de 20 quilates, en principio eso es divisible, pero si yo lo divido en 10 partes de 2 quilates cada una, no va a ser el mismo valor económico que la pieza original de 20 quilates. Va a perder significativamente el valor, y eso es antieconómico, por lo tanto va a ser indivisible. Ahora, pasando a los efectos de las obligaciones divisibles, esto se encuentra regulado por varias cuestiones. Primero tenemos el principio de divisibilidad, después tenemos el límite a la divisibilidad y el derecho al reintegro y la participación de los acreedores. Primero, con el principio de divisibilidad, hay que tener en claro que si se trata de una prestación divisible, pero tenemos un solo sujeto acreedor y un solo sujeto deudor, no vamos a poder dividirla. Es decir, no vamos a poder tener cumplimientos parciales. ¿Por qué? Porque el pago de la prestación tiene que ser íntegro. Esto ya es tema de pago, que lo vamos a ver en su momento, pero me estoy adelantando un poco. Y además porque el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales, ni el deudor está obligado a hacerlos. Ahora, hecho esta aclaración, si tenemos varios sujetos acreedores o varios sujetos deudores, acá la división de la deuda en principio se va a hacer por partes iguales, salvo convención en contrario, es decir, si tenemos un acuerdo de voluntades que hace una división en partes desiguales, vamos a respetar ese acuerdo de voluntades. Y si no hay nada dicho, lo vamos a dividir en partes iguales. Ahora, con respecto al pago, cada acreedor solamente puede exigir la porción que le corresponde de la deuda. Y cada deudor está obligado al pago de la parte que le corresponde. Como excepción, un solo deudor, en el caso de que tengamos varios, va a poder pagar íntegramente la prestación
cuando un acreedor se lo exija. Este es el límite a la divisibilidad. Ese deudor que fue elegido por el acreedor no va a poder invocar la divisibilidad para librarse del pago íntegro. Bien, ya pasando al derecho al reintegro. Con el derecho al reintegro respondemos la pregunta de qué sucede si un deudor paga la totalidad de la deuda cuando un acreedor no se lo exige. Como ya dijimos antes, los deudores, en el caso de pluralidad, solamente están obligados a pagar su cuota parte. Es decir, que las partes en las que se divide son independientes entre sí. Ahora, el artículo 810 nos da la solución a esa pregunta, planteándonos dos supuestos: si tenemos varios deudores y un solo acreedor, o si hay varios acreedores y un solo deudor. En el caso que mencioné primero, cuando tenemos varios deudores, si un deudor paga íntegramente la deuda a sabiendas que está pagando una deuda ajena, el código nos dice que no procede la repetición. Es decir, que el acreedor no le tiene que devolver lo que abonó de más, sino que el deudor lo que tiene que hacer es dirigir su acción contra los codeudores para que estos aporten o le paguen la cuota que les correspondía pagar, pero que él ya pagó al efectuar el pago total. Esto se hace por razones de que si los codeudores que no participaron del pago no le devuelven lo que pagó de más, ellos se estarían enriqueciendo sin causa. Sería un enriquecimiento sin causa. Otra hipótesis que nos brinda el artículo es que si un deudor, ya sea por error o por ignorancia en que la deuda ya estaba pagada, abona la integridad de la deuda, en este caso van a regir las reglas de pago indebido, que la vamos a ver cuando veamos pago, pero en síntesis acá el acreedor sí tiene que hacer la repetición, es decir, tiene que devolver lo que el deudor pagó de más. Ahora, si tenemos varios acreedores y un solo deudor, y este deudor paga la totalidad de la prestación a un solo acreedor, lo que va a pasar acá es que ese pago va a ser inoponible, es decir, no va a poderse hacerse valer contra los otros coacreedores, a menos que el acreedor que recibió la totalidad del pago distribuya entre el resto de los codeudores, el resto de los coacreedores. Acá también estamos metiéndonos en el tema de la participación de los acreedores. Como ya dije, cuando un acreedor recibe la totalidad del pago, este tiene que distribuirlo entre los demás coacreedores. En el caso de que el deudor se dé cuenta que abonó de más, puede pedirle la devolución de lo que pagó al acreedor al que le efectuó el pago, porque cada acreedor solo puede exigir la parte que le corresponde, a menos que haya hecho la distribución entre el resto de los coacreedores. Y ya con esto estamos finalizando la parte de obligaciones divisibles. Bien, ya pasando a obligaciones indivisibles, tenemos el concepto en el artículo 113, el cual nos dice que son aquellas cuya prestación no es susceptible de cumplimiento parcial. Es decir, en este caso no podemos fraccionar materialmente la prestación, como es el caso de las obligaciones de dar cosa cierta. Por ejemplo, si mi obligación consiste en la entrega de un auto marca Toyota modelo Etios, yo no puedo fraccionarla materialmente a esa prestación, la tengo que cumplir en forma íntegra. Dicho esto, la indivisibilidad puede tener como fuente la voluntad de las partes, incluso cuando la prestación naturalmente es divisible, por ejemplo, una suma de dinero. Nada les va a impedir a las partes que puedan pactar su indivisibilidad.
Además, la indivisibilidad puede tener fuente legal, es decir, que la impone la misma ley. Ya pasando a los efectos, particularmente a las relaciones externas, es decir, entre acreedores y deudores, lo característico de estas obligaciones es que cada codeudor, que podemos tener varios, cada codeudor está obligado al pago total de la prestación y cada acreedor o coacreedor puede exigirle a cualquier deudor el pago total de la prestación. Ya pasando a lo que son las relaciones internas, es decir, entre los coacreedores y los codeudores entre sí, tenemos que el pago realizado por uno de los codeudores va a extinguir la obligación para el resto, se va a propagar el efecto. Sin embargo, este deudor que abonó la totalidad va a poder exigirle a los otros codeudores que le reembolsen la cuota de participación que le correspondía a cada uno. Es decir, el codeudor que pagó tiene el derecho a que se le devuelva lo que pagó de más. Con respecto a los coacreedores, cuando sean varios y uno de ellos reciba la totalidad del pago, éste deberá distribuir el pago recibido entre los demás coacreedores hasta satisfacer la cuota de participación de cada uno. ¿Y cómo se determina esta cuota? Esta cuota se determina igual que en las obligaciones divisibles y también se rige por el artículo 841, que rige para ambas, que establece un orden de prelación en el cual primero tenemos a lo pactado, es decir, a lo que acordaron las partes, acreedoras y deudoras. En segundo lugar tenemos a la fuente de la obligación, la finalidad de la obligación o la fuente de responsabilidad. Y ya si no podemos determinarla aplicando estos criterios, se entiende que las cuotas de participación son iguales, es decir, en partes iguales. Y ya para finalizar el tema de obligaciones indivisibles, tenemos lo que se llama la indivisibilidad impropia del artículo 824, que en este artículo se da una nueva modalidad de indivisibilidad. En este caso, a diferencia de las anteriores, que son las propias, como yo les dije, cada acreedor individualmente puede exigirle a cualquier deudor la totalidad de la prestación. Bueno, en las impropias no pasa esto, sino que todos los coacreedores, así como todos los deudores, tienen que colaborar en simultáneo y obrar conjuntamente tanto para el cobro como para la ejecución. Es decir, si un acreedor individualmente quiere exigirle a un deudor la totalidad, no va a poder hacerlo porque tiene que obrar con el resto de los coacreedores. Un ejemplo de esto sería que si Pedro, que es músico, y Juan, que es escritor, ambos se comprometen con un acreedor a componerle un tema, una canción, este acreedor no va a poder exigirle individualmente a Pedro, por ejemplo, que le ejecute la prestación, sino que le va a tener que exigir tanto a Pedro como a Juan para obtener el cumplimiento de esa prestación. Bueno, espero que les haya sido entendible y que les sirva a la hora de estudiar el tema. Acuérdense que estamos todos los lunes a las 17 horas en el grupo de agrupación DNI por Facebook, damos las clases en vivo y si tienen alguna duda no olviden que pueden consultarnos tanto a los miembros del staff del grupo mediante Instagram o WhatsApp. Muchas gracias, nos vemos la próxima.